Ya sabemos que las leyes no surgen de una en una, sino que surgen como una sola. Surgen como una única realidad que nosotros después tratamos de entender los diferentes aspectos, y también ordenamos las leyes del 1 al 7. Pero podríamos decir que la ley de vibración es lo que la ley de correspondencia. Porque la ley de correspondencia dice que todo lo que está dentro es lo que está afuera, y por lo tanto en su fractalidad, empieza a hacer que todo lo que está arriba también está abajo, y todo lo que es a la derecha es a la izquierda y seguiríamos así. Como que empieza a multiplicarse en diferentes opciones de correspondencia. Y la vibración es la interacción que hay entre esos dos objetos, entre lo interno y lo externo, entre arriba y abajo, entre dentro y fuera. En cierta forma es lo que habla del movimiento y la integración, que se produce entre dos conceptos correspondidos. O sea que la vibración no es algo que surge después, sino que es algo que surge en el instante que hay correspondencia. Es la relación entre los dos factores, la forma en la que interactúan. Entonces en la correspondencia los objetos que se corresponden lo hacen básicamente por movimiento. Todo lo que existe en el universo es básicamente una idea, porque todo es mente. La mente impulsa a un mecanismo de red, y este mecanismo genera más pensamientos, es como el funcionamiento de nuestras neuronas. Es una red de información que mueve datos de un lado para el otro. Y todos estos datos se expanden entre sí, como que hay un pulso constante, algo que está pulsando todo el tiempo. Por lo tanto, la idea es un movimiento. Cuando la idea se empieza a manifestar, cuando se empieza a estructurar, lo que sucede es que esta estructura también tiene un movimiento. Cuando la estructura se divide de esta manera, se separa de esta manera y sigue este movimiento. Cuando lo interno se mueve a un lado, el otro por correspondencia también se va a ir moviendo de la misma manera. O sea que el movimiento constante está correlacionado. Es decir, se corresponde a ese pulso original. Todo se relaciona por movimiento. El movimiento es la clave de que todo el universo exista. El movimiento constante que se produce por el magnetismo, que hablaremos en la ley de polaridad. El magnetismo surge a partir de positivo y negativo. Es decir, del mundo interior, que es negativo, con el mundo exterior, que es positivo. Este negativo y positivo empiezan los dos a generar una carga magnética, que hace que el uno y el otro se atraigan a sí mismos. Por una cuestión de peso y gravedad empiezan a moverse, a girar sobre sí mismos constantemente y eternamente. Y es en este giro constante donde se genera el movimiento energético. Pero ninguna de esas partículas de positivo y negativo, de electrón o protón, se tocan entre sí, se sostienen por el propio movimiento y vibración de las cosas. Todo está vibrando debido a ese movimiento constante. Todas las cosas que surgen por correspondencia surgen por este movimiento constante. Debido a este movimiento constante, la percepción es que las cosas se agitan, y este movimiento debido a la polaridad es lo que llamamos vibración. La vibración es la acción de agitarse, eso es lo que significa vibración, es como un gran latido del corazón que está constantemente funcionando muy rápido, que se agita este corazón, y por lo tanto surge lo que llamamos la acción de vibrar. O sea que desde este gran vacío mental del universo, en el momento en que la mente proyecta algo en la realidad externa, todo está en constante movimiento. Todo es un pulso y ese pulso se agita y es a lo que llamamos vibrar. No confundamos el concepto de vibración con el concepto de sonido. Un ejemplo es, por ejemplo, estas manos que se mueven constantemente, esto es vibración. Y si damos una palmada con las manos, sería sonido. Es decir, que las manos pueden estar vibrando sin necesidad de hacer ruido. Un sonido es generado por la fricción que se genera por la fuerza vibracional entre todas las partículas de una mano y la otra. ¿Qué es lo que hacen estas partículas? Generan tanta fuerza y tanta fricción que, para no romperse y así seguir sosteniendo su patrón, mueven todas las partículas que están a su alrededor, por ejemplo oxígeno o hidrógeno, que están dando vueltas por la zona. Esto genera una onda expansiva de partículas que chocan contra sí, y generan el sonido. O sea que el sonido surge de la vibración, pero no es la vibración. Todas las cosas están relacionadas entre sí por vibración. Si yo muevo esta mano, esta otra va a empezar a moverse en equilibrio con la otra. Esto es el principio de vibración, en que todo vibra, y si esto vibra de una manera, lo que está enfrente o en la misma sintonía, va a empezar a vibrar básicamente en la misma vibración. Este emite un pulso desde el interior que se proyecta en el exterior, y que se corresponden. Es decir, que hay una respuesta de este ante el movimiento de este, por eso la ley de correspondencia. Se corresponden, este hace surgir al otro pero por vibración. Y la relación que hay entre estos dos, entre esta correspondencia, es la vibración.
Porque es debido al movimiento de esta, que surge la respuesta de esta otra. El principio de vibración dice, que desde el inicio de las cosas todo lo que existe en el universo está en constante movimiento, es decir, en constante vibración. Y todas esas vibraciones se corresponden entre sí, tienen una lógica entre ellas, y esa lógica se llama resonancia. Resonancia significa volver a sonar. La resonancia es algo que viene desde el origen en relación al primer pulso que se generó. Es decir, que todo lo que resuena, es básicamente una respuesta a un sonido original. La resonancia está relacionada a los niveles de vibración de cada persona, ya que la resonancia está relacionada a la vibración y la vibración tiene diferentes frecuencias. Y esas diferentes frecuencias van a emitir un sonido u otro. Entonces vamos a recordar. Imaginemos que este es el origen de las cosas. Desde el origen empieza una onda, y lo que sucede es que esta onda se va ampliando, se amplía la onda de vibración. Todo esto es vibración y esto es la frecuencia. La frecuencia es cuánto tarda una onda en repetirse. Aquí, por ejemplo, tarda todo esto, y aquí tarda esto. Pero todas son frecuencias. Entonces la frecuencia es la repetición de una onda. Cuanto más larga es la frecuencia, más baja es la vibración, y cuanto más corta es la frecuencia, más alta es la vibración. Esta sería baja vibración y esta sería alta vibración más o menos. El que sea alta o baja vibración no es que sea ni bueno ni malo, sino que son simplemente diferentes frecuencias y vibraciones. Pero estamos todo el rato pendiente de querer estar en una alta vibración. La razón por la que queremos vibrar alto y para eso tenemos que acelerar nuestra frecuencia, la razón por la que queremos vibrar alto es porque desde hace mucho tiempo todos juntos venimos vibrando muy bajo, en una larga frecuencia. Imaginemos que este periodo de aquí, fue del año 900 al 1800 después de Cristo, un montón de tiempo como 9 siglos. Y de aquí a aquí fue del año 2000 al 2020, solo 20 años. En relación histórica pasaron más cosas en estos 20 años en cuestión de evolución, que en estos 9 siglos. Porque en estos 9 siglos básicamente estábamos metidos en una vibración baja y lenta, en que todas las cosas son muy lentas. ¿Y para qué sirve una vibración alta? Sirve para salir de momentos estancados en la baja vibración, en que todo se repite igual. Pero también podríamos decir que en esta alta vibración hay muchas más cosas terribles pasando que en estos 9 siglos, por ejemplo. Porque aquí pasan muchísimas más cosas con mayor intensidad en menor tiempo. Pero en estos 9 siglos también se sufrió más. Porque aquí las cosas pasan rápido, pero aquí las cosas duelen por más tiempo por principio de vibración. Entonces no existe la idea de que la alta vibración es buena y la baja vibración es mala, esto no funciona de esta forma. Para el universo la baja frecuencia es lenta y la alta frecuencia es rápida. Con la alta frecuencia una persona puede sufrir mucho si no está acostumbrado, por ejemplo. O sea que no es cuestión de elevar la vibración, tenemos que entender por qué estamos hablando de elevar la vibración. Y para eso tenemos que entender los principios de vibración. Pero la única razón por la cual en este tiempo estamos pensando en elevar la vibración, es porque hace mucho tiempo que estamos estancados en el pasado, que es una vibración lenta. Por lo que la alta vibración nos va a ayudar a salir de esto. Pero solo a salir de esto, porque no podemos vivir en esta vibración alta todo el tiempo, tenemos que encontrar el punto medio. No hay estabilidad para nosotros los humanos en la alta vibración. Para los humanos puede ser catastrófica, puede ser destructiva, porque no nos da tiempo a la acción y nos destruye. Pero la baja vibración tampoco nos ayuda porque estamos estancados en el tiempo y no evolucionamos. Para elevar la vibración lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra conciencia. ¿Y cómo cambiamos nuestra conciencia? Esto es un ejemplo. Nosotros estamos aquí y queremos llegar a este lugar. Estamos perdidos porque no podemos ver a dónde vamos, hay demasiadas montañas, demasiadas vibraciones, demasiadas frecuencias y no puedo ver nada. No puedo ir en línea recta, podría recorrer este camino pero no estoy seguro si ese es el camino, porque podría haber otro mejor camino por atrás. No puedo saber exactamente cómo llegar aquí, pues no tengo el mapa. Entonces lo que tenemos que hacer es lo típico cuando uno sale de excursión. Hay que buscar el punto más elevado, por ejemplo aquí. Para verlo todo, así puedo observar todo el mapa y ver dónde tengo que ir. Y puedo ver todos los caminos para escoger el mejor para llegar al lugar donde queremos ir. Y cuando tenemos la referencia, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a bajar para hacer el camino y llegar al lugar. Es decir, que elevar la vibración es subir a la colina de la conciencia,
para tener conciencia de todo el plano y así poder descender otra vez, pero esta vez con conciencia. Y el ejercicio más natural para tomar conciencia y así elevar la vibración, es meditar y tomar distancia de las cosas. Tomar distancia es ponerse en otra posición, observar desde otro punto. No quedarse en el mismo lugar, no hay un método exacto, cada uno lo hace de una manera diferente, pero lo mejor es alejarse y tomar distancia. Después se puede ir a terapia o cualquier otra cosa, pero esta es la única forma para atraer conciencia. Porque la conciencia es personal, no se otorga en una terapia. La conciencia se da por sí sola en el proceso de tomar la voluntad de mirar desde un punto de vista diferente. Tenemos que cambiar la perspectiva cuando estoy encerrado en la montaña. Tenemos que cambiar la perspectiva porque si no me quedo siempre en lo mismo. La pregunta sería ¿por qué estoy aquí en este valle? Sé que estoy aquí por resonancia y vibración, estoy vibrando bajo y no puedo ver más que el valle y las sombras. Entonces para saber qué vibración tengo que observar a mi alrededor, ver dónde me encuentro, en qué sintonía me encuentro. Analizar cuáles son las cosas que veo, o cuáles son las cosas que atraigo en mi vida. O cuáles son las cosas que resuenan conmigo, si estoy viviendo bien, o si estoy viviendo mal, o si estoy siempre en conflicto. Observar el entorno en que me encuentro, darme cuenta de cuáles son las cosas que atraigo en mi vida. De esta forma veremos si estoy en la cima, si estoy en el valle, o si estoy en una cueva en este camino. Lo que te rodea se atrae con lo que te resuena, y ese es tu nivel de vibración. El universo ordena las cosas por vibración, como en una canción buscando armonía, y para el universo no hay algo malo o algo bueno, el universo ordena las cosas según vibran. Total que hay que prestar atención a lo que nos rodea, no a lo que creemos, sino a lo que nos rodea. Porque lo que creemos puede ser un mundo imaginario dentro de mí, y puedo decir yo soy una buena persona y no sé por qué me pasan tantas cosas malas. Podemos ser muy buenos y vibrar mal, porque recordemos vibrar mal no es ser malo. Entonces la ley de vibración es que yo de la realidad, voy a ver, voy a observar, y voy a ser, en función de mi estado vibracional. No puedo atraer ni estar en contacto con nada, que no vibre con lo mío que no vibre conmigo. Observar el entorno en que me encuentro y cómo vibra el entorno, no implica que tengo que irme del entorno. Implica pensar qué es lo que vibra en mí, que he construido este entorno para mí. Esto es un consejo, tengan cuidado con todo lo que digan y expresen porque eso lo cambia todo, por lo tanto tengan mucho cuidado con lo que dicen, esto sería la ley de resonancia. Al universo le da igual que seas bueno o malo, al universo le importa que seas coherente. No existe persona buena o persona mala, existe persona resonante o persona disonante. Y el consejo de cuidado con lo que dicen, nos referimos a que muchas personas ponen la pregunta y la duda, mucho antes que la intención de encontrar la respuesta. Por ejemplo, cuando decimos, ¿y eso cómo lo hago?, en lugar de decir, voy a ver cómo lo hago. O cuando decimos no entiendo. En realidad tendríamos que decir, ya entenderé, o estoy en proceso de entenderlo. Hay que pensar en cómo usar las palabras, en cómo construir las frases. Esto es algo mal que hacemos, es algo cultural. De escuchar a otros decirlo y de ir a la escuela. Todos fuimos a la escuela y a todos se nos enseñó a hacer las cosas desde el desconocimiento, no desde la voluntad. Tomar conciencia no es decir lo sé. Tomar conciencia es tomar la responsabilidad de lanzarse a descubrir lo que no sé. La vibración nos recuerda todo el tiempo que tengo que buscar mejores maneras de expresar lo que soy, para que el mundo me devuelva lo que me corresponde por lo que soy. Así que empecemos a pensar más bonito sobre uno mismo. Pensemos más positivamente, con frases más positivas como a nivel de decir, yo pongo mi intención para hacer esto, o decir estoy aprendiendo, en lugar de decir no entiendo nada.